Saludos en este precioso día que el Señor nos regala. Como siempre, es un gozo poder llegar hasta donde tú te encuentras a través de estos medios para compartir la palabra del Señor y poder impartir la enseñanza de la Escritura, que sabemos que es tan necesaria alimentarnos de su palabra cada día. ¿Para qué? Con el fin y el propósito de que nuestra fe aumente. Te pido por favor que nos ayudes a compartir este video. Si tienes alguna de tus plataformas, redes sociales, ayúdanos a compartir este video que yo sé que a alguien le va a ser de gran edificación. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera y quiero entrar rápidamente a este estudio, breve por unos minutos. Préstame tu atención y quiero hablarte sobre el tema evidencias del crecimiento. Y cuando estamos hablando de crecimiento, primeramente quiero hablarte del crecimiento en Cristo. Yo creo que cada creyente tenemos que dar evidencias o se tiene que notar el fruto en nuestras vidas que hemos ido avanzando, creciendo, madurando hacia donde Dios nos quiere llevar. Y yo creo que estamos viendo unas temporadas donde el reino de Dios se sigue extendiendo. Hay hambre por la palabra, hay hambre por la presencia. Aunque hay oposición, hay adversidades, hay apostasía, hay tantas cosas alrededor que nos pueden querer apagar o opacar nuestra fe. Pero este es un tiempo, amada iglesia, persona que nos está sintonizando en esta hora, de agarrarnos de su palabra y llegar a la madurez, crecer hacia donde Dios nos quiere llevar. Y uno de los ejemplos que quiero leer es el de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice la palabra de Dios: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo ejemplo nos da la palabra de Dios, dándonos luz como nuestro Rey, nuestro Salvador, daba evidencias de ese crecimiento, ¿verdad? No solamente físico, sino espiritual, de madurez, de favor, de gracia. Y yo creo que cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Él derrama su gracia en nosotros para crecer alrededor con nuestras relaciones, con nuestras amistades o con nuestro entorno, por decirlo así, ¿verdad? Y eso es lo que hace el favor y la gracia de Dios, ¿verdad? Yo quiero hablarte brevemente, ¿verdad?, de las evidencias del crecimiento. Y no te estoy hablando de un crecimiento físico, de un crecimiento económico, académico, sino del crecimiento más importante que necesitamos cada persona en nuestra vida, sobre lo que es el crecimiento espiritual. Así es, lo voy a repetir, el crecimiento espiritual. Gente se enfoca en crecer económicamente, numéricamente, académicamente, físicamente. Y no me malentiendas, no hay nada mal con crecer en esas otras áreas, pero yo creo que la prioridad en nuestra vida como hijo de Dios es crecer espiritualmente para poder buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces se cumple la promesa que dice: y lo demás viene por añadidura. Y hablando de crecimiento espiritual, ¿verdad? Yo creo que es lo que venimos a experimentar cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo creo que lo que Dios toca no lo deja igual. Todo lo que Dios toca es transformado, es cambiado, es liberado, es sanado, es restaurado, ¿verdad? Dios no hace la excepción con nosotros, amén. Tenemos salvación por medio del Evangelio y ahora crecemos en Jesucristo, ¿verdad? Y también sabemos que ahora en Cristo, el día que el Señor nos llame de esta tierra, pasamos a una mejor vida. Podemos mirar las etapas del creyente, cómo vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, tenemos que perseguir la plenitud, perseguir la madurez, pero es tristemente decirlo que hay personas que no han alcanzado esa madurez o ese crecimiento espiritual en su vida. Amén. Y son movidos, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. Una prueba, una lucha, una adversidad, una formación espiritual los mueve, los sacude. Y hay gente que se atreve hasta a dejar de congregarse, se atreve a dejar de ser el propósito de Dios, de servir en lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Y qué es el resultado? No hay crecimiento, no hay avance y sobre todo no hay frutos.
pero yo creo que Dios nos ha llamado a dar fruto y fruto que permanezca. Y yo creo cuando hablamos del crecimiento espiritual, es tan importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál sería nuestra meta? ¿Cuál sería decir hasta dónde llegaré de crecer? La Biblia nos habla de llegar a la plenitud, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? A la estatura del varón perfecto llamado Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, por eso la Biblia nos dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando ponemos la mirada en la palabra y podemos mirar el desarrollo de Jesús, cómo Él crecía en madurez, cómo Él servía, cómo Él obedecía las instrucciones del Padre y también cómo impartió esas enseñanzas a sus seguidores, a sus discípulos. Podemos mirar ese ciclo de crecimiento, ese ciclo de avance. Y yo creo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a crecer. El versículo que acabamos de leer en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? Sabiduría, estatura, gracia con Dios y gracia con los hombres. Amén. Es tan importante que cada creyente crezcamos espiritualmente. Y me encanta esa primera característica que dice el escritor. Dice que crecía en sabiduría. ¿Y cuál es la manera que tú y yo podemos crecer en sabiduría? Llenándonos de la palabra de Dios. A mí me encanta el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es conocido como el libro de sabiduría. Cuando nos llenamos de su palabra, todo el libro de Proverbios tú vas a encontrar consejos, advertencias, dirección. Eso es sabiduría práctica que podemos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3, 1 y 2. Dice, de manera, hermanos, que yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, dándoles la enseñanza a entender que no estaban listos para llegar a la otra temporada. Ya no les podía dar carne, les estaba dando leche. Y así sucede con muchas personas, ¿verdad? Que piensan estar listos, pero no están listos. Por eso es necesario llenarnos de la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuando una persona no está lista o aborta el propósito, el destino que Dios tiene en su vida? Cuando viene la presión, cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando viene el desierto, cuando viene el sacudir en tu vida. Allí en esos momentos es cuando tenemos que salir a relucir con la palabra de Dios, con nuestras convicciones en lo que hemos creído, ¿verdad? Y cómo se manifiesta en nuestra vida nuestra falta de crecimiento espiritual cuando somos débiles, cuando no podemos soportar una ofensa, cuando tenemos contrariedades con nuestros prójimos, cuando no podemos llegar a acuerdo con una persona, se manifiesta la inmadurez, se manifiesta que no estamos aptos o capaces para poder sobrellevar una temporada de presión, una temporada difícil, una temporada. Acuérdate, la Biblia dice que hierro con hierro se afirma, o se afila, perdón. Y yo creo que a veces Dios permite personas difíciles en tu vida, circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque es formación espiritual. Yo lo he comprobado, te puedo dar testimonio de los momentos ásperos de la vida que quizás hemos atravesado. Son tiempos de aprendizaje. Pero todo va a depender cómo tú lo mires, cómo tú lo apliques a tu vida. Yo creo que esta es una temporada, lo repito, de dar testimonio de nuestras convicciones, de lo que hemos creído y no dejarnos ir por cualquier lucha, prueba o adversidad. Necesitamos crecer espiritualmente. Amén. No podemos caminar como gente que no conoce a Cristo. No podemos caminar como gente inconversa. Amén, que muy pronto se doblan, se rinden. No, cuando estamos en Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Yo te animo en este día que busquemos la sabiduría de Dios que viene por medio de su palabra para podernos ayudar cuando llegue el día malo, cuando llegue la adversidad. La palabra del Señor es la que nos sostiene, ¿verdad? Yo te quiero decir en este día, no te estanques, no te detengas como hijo de Dios. Es tiempo de avanzar. En una ocasión, Dios le dice a Moisés, ¿por qué le clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Yo creo que Dios siempre nos dará
el empuje, la unción, la fuerza, la gracia para caminar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Aún el apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está hacia adelante. Yo creo que Dios tiene grandes cosas delante de ti. Dios tiene grandes cosas delante de tu familia, delante de tu llamado, delante de tu destino, pero tienes que esforzarte y estirarte a lo que está hacia adelante. Puedo sentir en mi espíritu que quizá hay una persona que me está mirando a través de esta cámara que se ha querido rendir, que ha querido tirar la toalla, que dice yo ya no puedo más, me renuncio, me rindo. Yo te digo en este día, esfuérzate y sé valiente, porque todavía te queda camino por adelante y Dios contigo, ¿quién contra ti? No seas conformista, quedándote en una temporada de estancamiento. Amén. Tenemos que alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Josué dice en la escritura, no se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para que hagas conforme está escrito y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la clave? Caminar en la palabra, llenarnos de la sabiduría de Dios y poner por obra lo que hemos aprendido, porque no podemos ser como aquellas personas que están llenos de palabra, escuchan tanta palabra, pero no son hacedores de la palabra. Yo creo que esta es una temporada de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y antes de concluir, quiero recordarte en este día, tenemos que ser hacedores de la palabra, no te conformes. Es tiempo de dar evidencias del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es emocionalismo, crecimiento espiritual no es cuántos seguidores tienes en las redes, crecimiento espiritual no es cuántas puertas se te abren, crecimiento espiritual es madurez en el día del conflicto, es madurez en el día de la prueba, es madurez en la temporada de las vacas flacas, es madurez en el tiempo de persecución. Yo te animo en este día que te llenes de la sabiduría que viene del cielo, su palabra. Acuérdate, la palabra profética que no falla, la palabra profética que no tiene fecha de expiración, es la escritura del Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Prepárate, alístate a dar evidencias de tu crecimiento. Te dejo este breve devocional para que indagues más sobre este tema y oro que impacte tu corazón y despierte un hambre por buscar las cosas del reino. Que el Señor te bendiga. Nos miramos en el próximo video en el nombre de Jesucristo. Hasta luego.